Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 15 de septiembre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula ¿Eres tú el rey de los judíos? Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versos 1 al 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado, note bien, por envidia, los principales sacerdotes, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo a otros, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Noten bien una serie de violaciones. Aquí nosotros estamos viendo el juicio del poder civil de Roma contra Jesús, pero antes Jesús ya había sido mal juzgado de manera eclesiástica, donde se dieron una serie de violaciones terribles a los derechos humanos y de apego al derecho, al fondo del derecho. Pero antes del juicio, Caifás, el primer líder religioso, el líder más destacado en ese momento, es decir, el máximo líder espiritual, Caifás, ya había condenado a Jesús a muerte, ya había sido sentenciado a muerte, por supuesto, por supuesta blasfemia. Ya dijimos la semana pasada que no había ninguna blasfemia, porque Jesús realmente había dicho la verdad, había dicho verdaderamente que él era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Así que lo condenan de manera injusta eclesiásticamente por blasfemia. Pero para que Roma pudiera tener el caso, para que pudiera aceptar el caso, era necesario tipificar un delito, y ellos lo llevaron por sedición. La sedición, escuchen bien lo que significa: alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Y ninguna de esas cosas el Señor Jesús hizo, pero lo llevaron por el supuesto delito de sedición, usando el argumento de que Jesús decía ser el Mesías, que ya estudiamos que ese concepto se lo utilizaba de manera política, dándole connotación de rendir reconocimiento a un supuesto rey, y que esto significaba una sublevación, un golpe de estado, pretender despojar al gobierno actual. Y de paso, ya anteriormente se habían levantado varios mesías que el gobierno romano había tranquilizado. Pero nada de ello tampoco era cierto en el caso de Jesús. Y como menciona el autor de la lección, aquí también se presentan varias situaciones o episodios irónicos que tal vez no vaya yo a mencionar, para ver si ustedes los pueden identificar. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, quien de una forma u otra, note bien, trató de liberarlo de las garras de los judíos, porque sabía que por envidia de los principales, por envidia se lo habían llevado, envidia de los principales líderes religiosos. Y eso se da también actualmente, que nadie se sorprenda. Pilato primero le dio oportunidad a Jesús para que se defendiera de las acusaciones que le hacían. Después le dio la oportunidad de desmentir que realmente él quería ocupar el reino romano, y finalmente quiso usar al pueblo para dejarlo libre, ofreciéndoles
un intercambio entre un delincuente real por Jesús, pero no logró absolutamente nada a favor de Jesús, porque la turba estaba totalmente diabólica y dirigida por su horrendo espíritu. Y aunque Pilato no pudo ver no pudo ver en Jesús algún delito cometido, que no se pudo tipificar ningún delito en contra de Jesús, no tuvo el suficiente valor para soltarlo porque se sentía presionado por el pueblo. Jesús tenía muchos simpatizantes en el grupo que lo rodeaba, y el hecho de que ahora note bien, que no respondiera a las numerosas preguntas que se le hacían, asombraba a la multitud frente al escarnio y la violencia de la turba. Ni un gesto, note bien, ni una expresión de molestia, ni se dibujaba en sus rasgos. Tenía una actitud digna y compuesta. Los espectadores lo contemplaban maravillados, comprobaban su perfecta forma y su comportamiento firme y digno con la apariencia de los que se habían sentado en juicio contra él, y se decían mutuamente que tenían mucho más que tenía mucho más la apariencia, note bien, de un rey que cualquiera de los dirigentes. Jesús marcaba la diferencia aún bajo esas circunstancias. No tenía señales de criminal, su mirada era bondadosa, luminosa y libre de temor, su frente amplia y elevada, cada rasgo suyo estaba definidamente señalado por la benevolencia y la nobleza. Su paciencia y su tolerancia eran tan poco humanas que muchos temblaron. Aún Herodes y Pilato se sintieron sumamente perturbados frente a su porte noble y divino, pues sí, estaban ante la presencia de Dios. Desde el mismo principio, Pilato se convenció de que Jesús no era un hombre ordinario, creía que era una persona excelente y totalmente inocente de lo que se le acusaba. Los ángeles contemplaban la escena, los ángeles que contemplaban la escena notaron la convicción del gobernador romano, y para salvarlo de comprometerse en el terrible acto de entregar a Jesús para ser crucificado, un ángel fue enviado a la esposa de Pilato y le dio información por medio de un sueño de que el juicio en que su esposo estaba participando era el del Hijo de Dios y que era inocente. Inmediatamente ella le envió un mensaje para declarar que había sufrido mucho en sueños con respecto a Jesús y para advertirle que no tuviera nada que ver con ese santo. El mensajero, abriéndose paso apresuradamente entre la multitud, puso la carta en las manos de Pilato. Al leerla, este tembló y se puso pálido y decidió inmediatamente no tener nada que ver con enviar a Cristo a la muerte. Si los judíos querían la sangre de Jesús, él no prestaría su influencia para que lo lograran. Al contrario, trataría de librarlo. Y se lavó las manos Pilato, pero eso no sirvió de nada. No podía escaparse de su responsabilidad también. Queridos amigos y hermanos, realmente Jesús era el rey de los judíos y todo el pueblo debió haberlo reconocido, pero Jesús nunca tuvo la intención de atraer para sí mismo la atención hacia él. Solo debía surgir de cada corazón que decidiera aceptarlo como Salvador y Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.